Vamos a comenzar este módulo vamos a hablar de lo que son las ciudades e infraestructuras sostenibles. Ahora, el desarrollo sustentable en la ingeniería civil, tradicionalmente, hablamos de lo siguiente. Se dice que el ingeniero es aquel profesional que está capacitado para participar en las etapas de planeación, diseño, organización, construcción, operación y conservación de obras civiles e infraestructuras. De ello resulta la adopción y uso de este esquema que acabo de mencionar, de planeación, diseño, organización, construcción, operación y conservación en los proyectos de ingeniería civil, el cual, a pesar de que a lo largo de la historia ha funcionado muy bien, no cumple con las exigencias del mundo actual, del mundo al ritmo en que está creciendo. Carece de una visión a largo plazo, al igual que de etapas clave, ya que aquellas que incluye no son suficientes. Para analizar las etapas de un proyecto, debe partirse del hecho de que éste va a tener un ciclo de vida. Es decir, que hay una etapa de nacimiento, hay una etapa para el nacimiento del proyecto, como lo es la planeación, y también debería tenerse una etapa para la muerte, o sea, el fin de su vida útil. De esta manera, se va a proponer la expansión del esquema tradicional a un nuevo enfoque más global. Como lo veíamos aquí, tenemos el esquema tradicional, el cual hablamos de la planeación, del diseño, de la organización, de la construcción, la operación y la conservación, en ese orden, como lo vemos allí, como me lo indica la flecha. Ahora, pero a un nuevo enfoque, un enfoque más global, estaría constituido por las siguientes etapas, que sería la planeación, el desarrollo, diseño, construcción, uso y operación, mantenimiento, modificación y por último lo que sería la desconstrucción. Entonces, este nuevo enfoque que se le quiere dar a la ingeniería civil no lo está proponiendo el ingeniero Ángel Corona, porque aquí lo vemos, lo propone Kilbert en el 2009. Habitualmente, estas dos últimas etapas no son consideradas en el desarrollo de un proyecto, aunque también son tan importantes como cualquiera de las otras dos etapas. Me estoy refiriendo a la etapa de modificación y de construcción. Es común ver en los proyectos que una vez concluida su vida útil, se abandonan y terminan por convertirse en una fuente de contaminación ambiental. Situación que ocurre debido a que no se analizó si podrían modificarse para volver a ser útiles o cuáles serían los procedimientos de su deconstrucción. Fíjense que he usado la palabra deconstrucción aquí y quiero aclarar qué significa deconstrucción, cuál es el término que se le da a la deconstrucción. Es la etapa que busca la deconstrucción maximizar el potencial de desmontaje del edificio para recuperar la mayor cantidad de componentes para su reutilización posterior y de materiales para su reciclaje, a fin de reducir la generación de residuos de construcción a largo plazo. Ya teniendo esto claro en lo que es la deconstrucción, entonces seguimos hablando acerca de lo que busca este nuevo enfoque. Tradicionalmente no se han tomado en cuenta los impactos que tiene un proyecto en el medio biofísico y socioeconómico. Lo que se ha establecido generalmente es con que el proyecto cumpla con lo que siempre estamos diciendo: tiempo, costo y calidad. Un instrumento de la planeación debe incluir los estudios de impacto ambientales que van a tener las edificaciones, que tiene como objetivo determinar los impactos del proyecto y las medidas de mitigación, pero que en muchos casos
se ven como un requisito, no como un compromiso real para minimizar los impactos negativos al ambiente a lo largo del ciclo de vida del proyecto y de los materiales que lo constituyen. Es por esto que las etapas de un proyecto deben ampliarse, ya salir del esquema tradicional, de forma tal que permita un análisis del proyecto dentro de una perspectiva más real de su ciclo de vida. Como lo vemos allí, generalmente, tradicionalmente, se habla de un proyecto en cuanto a la planeación, diseño, organización, reconstrucción, operación y conservación. Y ahí muere, dentro del punto de vista del esquema tradicional, todo lo que sería la construcción de una edificación. Mientras que el nuevo enfoque se va a la planeación, desarrollo, diseño, construcción, su uso y operación, mantenimiento, modificación y desconstrucción, pero usándolo como un ciclo. ¿Por qué? Porque es necesario que cambiemos el enfoque que se ha venido dando con respecto a la ingeniería civil. De tal forma que además de los aspectos económicos y técnicos que consideramos mucho dentro de la ejecución de un proyecto, se consideren también los sociales y los ambientales. El análisis de la carrera de ingeniería civil conduce a que un ingeniero es un profesional capacitado para entender y prever tanto las propiedades mecánicas de los materiales como el comportamiento de las estructuras y las obras de construcción. Y con base en ello, prever los impactos sociales, ecológicos y económicos que estos pudieran ocasionar. Si bien es cierto que se estudian estos aspectos en las diversas asignaturas de lo que es la carrera de ingeniería civil, no se ha llegado a una completa implementación en el ejercicio de la misma. Así que aún hay un largo camino por recorrer para implementar todo este conjunto de conocimientos o de impactos que va a tener el ingeniero civil en cuanto al ambiente. Debe tenerse en cuenta que no solo importa cuánto se gana económicamente en un proyecto, que principalmente es lo que busca el inversionista, sino que también cuál es el beneficio que va a tener para el mundo, para el entorno que lo rodea. Otro aspecto importante es el relativo a la organización de los grupos de trabajo. En un proyecto donde hay una interacción entre las partes involucradas, esto puede ejemplificarse, y lo voy a tratar de ejemplificar, acerca de un extracto que les voy a comentar, sacado del libro de la administración de proyectos. Fíjense que en la fase inicial de un proyecto vamos a tener la planeación. En esta, el propietario y el gerente de proyecto y posiblemente algunos asesores y usuarios serán las únicas fuentes de información, o serán los únicos que se van a reunir. Su contribución principal será, por supuesto, el análisis de la factibilidad que vaya a tener este proyecto. Después, asesores adicionales, asesores adicionales a la ingeniería preparan los planos o diseños de ingeniería preliminares de ese anteproyecto. Conforme se desarrolla el plan, se preparan documentos detallados, como ya lo vimos en la planificación de proyecto. El planificador estudiará esta documentación y hará preguntas a cada uno de los miembros del diseño del proyecto de equipo de construcción, con el fin de lograr conocimiento en sus áreas particulares y determinar la relación con las operaciones u otras tareas. Puede percibirse aquí, con este ejemplo que le estoy dando, cómo uno de los procesos claves de un proyecto se encuentran los equipos de planeación por un lado y los diseños por otro lado. Los de construcción también por otro lado. Y los encargados de la operación y mantenimiento ni siquiera se mencionan. Normalmente no hay una integración de los grupos de trabajo en el proyecto. Debemos tratar de integrar todos los grupos de trabajo. Lo que sucede generalmente en una empresa es que hace la parte de planeación una, otra hace la de construcción y otra hace la de operación.
y cada quien se encarga de su parte del proyecto, pero sin tomar en cuenta de manera directa a las otras, cada quien en su área. He aquí la necesidad de integrar a los responsables de cada etapa en las otras etapas del proyecto y no manejarlo como unas etapas, como cada quien enfocado nada más en sus etapas, principalmente en la de planeación y diseño, ya que de estas etapas es donde se pueden lograr los mayores beneficios, en primer lugar económicos, pero también ambientales y sobre todo sociales del proyecto. El omitir estas prácticas o el no hacer esto o el seguir trabajando de esta manera puede traer como consecuencias atrasos en la obra, disminución de utilidades e impactos negativos para el ambiente y la sociedad. Ahora, ¿por qué todo esto me va a afectar? Bueno, todo debido a una deficiente comunicación entre los responsables del proyecto. Y estas malas prácticas, por supuesto, pueden impactar en lo que es la relación del ingeniero civil y sus efectos con el medio ambiente. Ahora, la ingeniería civil es una profesión que desde tiempos antiguos ha impulsado el progreso de la sociedad a través de la construcción de edificios, caminos, puentes, acueductos, presas, sistemas de agua potable y otras obras de infraestructura. Pero también paradójicamente, este desarrollo ha resultado en severos daños ambientales, debido a la gran cantidad de recursos naturales que demandan los proyectos, así como la contaminación que también se produce en algunos de los procesos constructivos. En materia de impactos ambientales, es indudable que no hay alguna otra actividad humana cuyos impactos afecten de manera tan directa, compleja y a largo plazo el ambiente como lo son las obras de ingeniería civil. Pero claramente no siempre fue así. Si remontamos un poco al principio de la era, antes de lo que era la era industrial, los agricultores practicaban la conservación del suelo. Los ingenieros construían vías de comunicación y acueductos de tal manera que se adaptaran al entorno, o también para que sirvieran para su desarrollo. En aquel entonces la elección de los materiales de construcción, como el ladrillo o piedra, se hacían de tal forma que se buscaba el aprovechamiento de las características del lugar, en vez de su destrucción. Pero la creciente demanda de las sociedades en desarrollo actualmente, de las grandes ciudades cosmopolitas o con los grandes recursos que se tienen, ha llevado primero por agua y tierras fértiles, después por recursos minerales y recientemente, por combustibles fósiles no renovables fáciles de explotar, y ha resultado en una tasa de agotamiento de los recursos como nunca antes se había visto, como no se había visto en etapas antes a esta nueva era en la cual estamos. De allí, de todo esto, de este mundo tan vertiginoso como estamos, y de esa amplia demanda de los recursos, debemos tomar medidas. ¿Para qué? Para un poco contener estas demandas a largo plazo. ¿Por qué? Porque las futuras generaciones se enfrentarán a una escasez de recursos que amenazarán su calidad de vida, al igual que nuestro planeta. Entonces, enfocados en nuestro planeta, hay algunos procesos que han contribuido con el fenómeno de lo que se conoce como el cambio climático o afecta a todo nuestro planeta. Efectos, por supuesto, que los voy a mencionar y que muchos de ellos ya hemos escuchado, pero tenemos que tomarlos en cuenta, porque recuérdense que como ingenieros civiles, como personas, vivimos dentro de este planeta y los recursos que usamos
para la construcción de edificios lo tomamos de nuestro planeta. Por eso tenemos que saber cómo estamos afectando o cuál es el deterioro actual de nuestro planeta. Los fenómenos que se está viendo últimamente y que se ha escuchado mucho es el cambio climático, que es la variación del clima de la Tierra con respecto al tiempo, lo cual provoca un aumento de la temperatura, un cambio en la distribución de especies y en la química del océano, un aumento de los niveles del mar, el deterioro de los glaciares y un cambio en los patrones de las corrientes marítimas o marinas. Este cambio afectará la producción de alimentos y obligará a las personas a desplazarse a zonas urbanas menos afectadas, reduciendo la biodiversidad y principalmente la calidad de vida. Eso en cuanto al cambio climático. Pero también nuestro planeta está sufriendo lo que se conoce como agotamiento del ozono. Este proceso es causado por la emisión de clorofluorocarbonos y hidroclorofluorocarbonos y otras sustancias usadas en gran medida en refrigerantes, espumas aislantes y solventes. A pesar de esta disminución del ozono, existe la posibilidad de que se regrese a sus niveles normales si se aplican las medidas para el año 2050, asumiendo el protocolo de Montreal que se firmó en el año 1987 y que se ha seguido, por supuesto, por la comunidad internacional. También algo que ha venido afectando nuestro planeta es la deforestación. La deforestación es el proceso de destrucción de los bosques y una de las causas más importantes que contribuye al efecto invernadero que a su vez lleva a ese cambio climático. Por una parte, la quema o descomposición de la madera libera dióxido de carbono y por la otra, los árboles, una vez eliminados, el dióxido de carbono, que eliminaron el dióxido de carbono de la atmósfera, son destruidos. Además, es sabido que la deforestación en gran escala afecta el albedo o la reflectividad de la Tierra, alterando la temperatura y energía superficial, al igual que el índice de evaporación de las aguas superficiales y los patrones de lluvia. Esto en cuanto a la deforestación, pero también nuestro planeta se ha venido viendo afectado por lo que se conoce como desertificación. La desertificación se presenta en regiones áridas o semiáridas, como resultado de la degradación que ha sufrido la Tierra o de la degradación de la Tierra, producida por la erosión del suelo. Su principal característica es la destrucción de la cubierta vegetal natural. Y también, aparte de la desertificación, tenemos que nuestro planeta está sufriendo por causa de la erosión. Es que la erosión es el desgaste de la superficie terrestre por agentes externos, como lo sería el agua o también el viento. Y es en parte resultado de la deforestación. El problema de la erosión o los grandes problemas de erosión que estamos teniendo vienen debido a la deforestación, dado que al no haber árboles porque los eliminamos, o más específicamente en este caso de la erosión, al no existir las raíces que contengan el suelo e impidan el desgaste, este proceso está ocurriendo cada vez con mayor rapidez, el proceso de la erosión. Pero también tenemos lo que es la eutroficación. ¿Qué es la eutroficación? Es en conjunto con la acidificación, que la vamos a ver más adelante, uno de los dos condicionantes que amenazan los ecosistemas acuáticos. La eutroficación se refiere al incremento excesivo de nutrientes inorgánicos en un cuerpo de agua, provenientes de fertilizantes agrícolas, también escurrimientos orgánicos, descargas de aguas residuales, entre otros. De modo que se provoca un exceso de maleza que bloquean la luz solar, hecho que a su vez hace inviable la existencia de la mayoría de las especies que allí habitan,
y que conforman el ecosistema. Probablemente no habían escuchado de eutroficación y habrán pensado, bueno, pero ¿cómo el ingeniero civil afecta en esto? Como ya lo veíamos, podemos nosotros ser culpables de ello a la hora de el uso que se le da a las aguas residuales, desde lo que a nosotros nos compete. Pero vamos a ver qué es la acidificación. Bueno, es el proceso mediante el cual la contaminación del aire en forma de amonio o dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno liberada a la atmósfera mediante la quema de combustibles fósiles es convertida en ácido. Es en cuanto a la acidificación. Pero también, producto de todas estas malas prácticas que se vienen realizando, por decirlo de alguna manera, o de prácticas no controladas, estamos teniendo una pérdida en nuestro planeta de biodiversidad. Es una consecuencia del daño causado por los diferentes procesos previamente mencionados, que conlleva a una disminución de la variedad y cantidad de organismos vivientes en un ecosistema. Por mencionarle algunos de los países, México es uno de los 10 países más diversos del mundo. No solo alberga más del 10% de las plantas terrestres y vertebrados del planeta en un área que representa solo el 1% de la superficie de la Tierra, sino que también destaca por poseer una flora y fauna, una flora única. Sin embargo, según la crónica que se ha dado en los últimos 30 años, se ha perdido el 50% de especies de animales y actualmente el 40% se encuentra en peligro de extinción. De aquí que nos demos cuenta que vivimos en un mundo muy rico y frágil a la vez, al que hay que proteger. Ahorita, por las condiciones de Venezuela, muchas de estas organizaciones no gubernamentales que se dedican a estos estudios a veces no nos dan un número exacto de cómo, y porque pocas veces se toma en cuenta, como le decía al principio, lo que es el impacto ambiental que va a tener las obras sobre los países, sobre cada área. Entonces en Venezuela a veces estos datos no los tenemos tan fríamente calculados como deberían tenerse. Y por eso tomaba en ejemplo de este dato que tomé acerca de México. Ahora, también se ha visto afectado nuestro planeta en cuanto a lo que es la contaminación del aire, del agua y del suelo. El resultado de prácticas no sustentables en el desarrollo de la sociedad, como lo serían por ejemplo la industria de la construcción, es una importante fuente de contaminación responsable alrededor, se estimula, que del 4% de las emisiones de partículas. Mayores incidentes de contaminación de agua que cualquier otra industria y una disminución en las funciones naturales del suelo. Ello es como hemos alterado o hemos hecho daño a lo que es nuestro planeta. Y también tenemos lo que son los agotamientos de las reservas de metales. De acuerdo a un estudio sobre la explotación de metales, actualmente las reservas de metales están siendo explotadas a un ritmo que no es sustentable. Lo vemos con las revoluciones que hay ahora en cuanto a estas nuevas potencias emergentes. Tenemos Estados Unidos como un consumidor de materia prima, pero ahora también China. Y China por lo menos ha sido un gran aliciente económicamente para nuestros países, para Latinoamérica, debido a la gran demanda de materia prima que requiere, producto de ese cambio que ha sufrido China, se ha abierto a un mundo del capitalismo. Ahora, a nivel mundial, el 26% del cobre extraído de la corteza terrestre es perdido en desechos no reciclables y el 19% en el caso del zinc. Aunque estos dos metales no están en riesgo de desaparecer en un mediano plazo, metales escasos como el platino sí lo están.
Por esto es que si el consumo de metales continúa aumentando y no se toma ninguna medida para mitigar las consecuencias que esto va a llevar, en las reservas de metales más abundantes podrían llegar a estar en peligro de extinción o en peligro de agotarse. Esto según la Universidad de Yale del 2006, en un estudio realizado en el 2006. Con todos estos aspectos antes mencionados, resumen los impactos ambientales producidos de manera directa o indirectamente por actividades no solo del ingeniero civil, sino que hablemos ya por actividades de la humanidad. Con base a esto que les menciono, comprenderemos mejor la situación actual, que debemos comprender también, la situación actual en materia ambiental. ¿Qué tenemos? ¿Por qué? Porque si nosotros no nos preocupamos de proteger nuestro planeta, de que las prácticas utilizadas no ayuden a contribuir con que nuestro planeta se mantenga para generaciones futuras, no vamos a tener un planeta. Entonces, de nada nos sirve tener unas ciudades muy bonitas, tener los mejores sistemas de drenaje, pero si estos a su vez están contribuyendo a la destrucción del planeta. Entonces, para ello debemos o se deben implementar estrategias, porque nada hacemos con identificar el problema, pero si no implementamos estrategias. ¿Cuáles estrategias se pueden implementar? Por supuesto, se deben implementar estrategias políticas, implementando reglamentos más estrictos en cuanto a materia ambiental se llama. No solamente que hagan las leyes, también que se cumplan, porque hay países como países subdesarrollados que muchas veces tienen buenas reglas, pero no se lleva un control, no se verifica que esas reglas se cumplan. También se deben implementar estrategias en cuanto a la ciencia. En cuanto a la ciencia nos referimos a la innovación de tecnología que ayuden a reducir la contaminación y hacer sustentable la producción de alimentos y así mantener la calidad de vida de las personas sin que se dañe el ambiente. Desde el punto de vista de estrategias a implementar, tenemos que tomar en cuenta también la construcción, que involucra aplicar nuevos métodos y enfoques en la industria de la construcción que reduzcan su impacto ambiental y encuentren una sinergia con el entorno. Muy importante. Y por supuesto no debemos dejar de lado a la hora de implementar estrategias la sociedad, que conlleva la participación de la sociedad para mejorar su entorno urbano, así como su relación con el ambiente, al fin de no dañarlo. Entonces, estas estrategias debemos implementarlas. Fíjense que actualmente, industrias tales como la de manufactura, turismo, agricultura, medicina y el sector público han implementado diferentes medidas para tratar de mitigar lo que son los daños ambientales. Esto se ha logrado mediante la modificación de sus actividades, con el fin de hacerlas amigables con el ambiente. Ahora, en cuanto al sector de la construcción, debe surgir un interés particular en el actuar proactivamente y cambiar rápidamente las prácticas excesivas y perjudiciales hacia un esquema bajo en el cual la ingeniería civil y la naturaleza, trabajen sinérgicamente en lugar de, como estamos trabajando ahorita, que es antagónicamente. ¿Con qué fin? Con el fin de preservar y mejorar la calidad de vida de nuestro planeta. Para ello, debemos hablar de la ingeniería y la sustentabilidad. Entonces, ¿qué es la sustentabilidad? Surge como propuesta para hacer frente a la situación actual que se encuentra inmenso en nuestro planeta. ¿Cuál situación actual? Como lo veíamos todo, aquellos daños que está ocasionando pues el uso de malas prácticas en nuestro planeta y que nos está llevando a este cambio climático o posiblemente un efecto invernadero. Pero vamos a ver qué es sustentabilidad. Según Friedman, en el año 2017 nos dice que la sustentabilidad es definida como el satisfacer las necesidades de la generación actual
sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Es muy importante esta definición. ¿Por qué? Porque muchas veces en el mundo se corre a un ritmo tan rápido que solo nos importa el ahora, pero no vemos más allá de lo que es el futuro. Y para poder implementar lo que es una buena estrategia de sustentabilidad, tengo esta imagen tomada de el artículo de, perdonen mi inglés, Sustainability y Vanderbilt de la universidad, y fue modificado por la autora. Fíjense que aquí tenemos lo que es sustentabilidad, pero en lo que es las tres grandes esferas para que nuestro planeta sea sustentable, que sería en lo ambiental, en lo económico y en lo social. En lo ambiental, ¿cómo? Minimizando el consumo de los recursos naturales, sería el aire, el agua y el suelo, pues preveyendo la contaminación en ello. En lo social, en el nivel de vida, de educación, sociedad e igualdad de oportunidades. Y en lo económico, en el crecimiento económico, en las ganancias, en el ahorro de costos y en la investigación y desarrollo. Pero también vamos a tener lo que son aspectos ambientales económicos o económicos sociales y social ambiental en esta triangulación de estas tres esferas. En lo que se refiere al ambiental económico, vamos a tener una eficiencia energética, subsidios e incentivos para fomentar el cuidado de los recursos económicos. Mientras que en lo económico social, la ética en los negocios, comercio justo y desarrollo de los trabajadores es lo que se debe implementar. Y a su vez, en lo que se trate de social ambiental, una justicia ambiental. Por supuesto, una administración global, no que simplemente sean algunos países o algunas provincias, algunos estados los que se preocupen, sino que todo a nivel global se preocupen por el uso de los recursos naturales. Quería destacar lo que era esta esfera en cuanto a la sustentabilidad, llevado más allá del concepto que nos daba Friedman. Ahora, ya sabiendo lo que es, teniendo claro lo que me explica que algo sea sustentable, hablemos en cuanto a lo que a nosotros nos compete como ingeniero civil, que sería la construcción. Dentro del desarrollo sustentable, la ingeniería civil se encuentra presente en un subconjunto llamado construcción sustentable, que se refiere al papel del entorno urbano en una visión global de lo sustentable. Ahora, cuando hablamos de algo sustentable, tenemos que hablar de edificios sustentables, que no son más que edificios de alto rendimiento, que deben estar diseñados. ¿Para qué deben estar diseñados estos edificios que debemos comenzar a tomar en cuenta como lo son las construcciones sustentables? Bueno, un edificio sustentable o de alto rendimiento debe estar diseñado en primer lugar para ahorrar energía y recursos. También reciclar materiales y minimizar la emisión de sustancias tóxicas a lo largo de su ciclo de vida. También este debe estar en armonía con el clima local la cultura y el ambiente del entorno, y ser capaz de sostener y mejorar la calidad de vida humana, mientras mantiene los ecosistemas a niveles locales y globales. Trabajar de manera, como le decíamos, sinérgica con el ambiente, la sociedad y la economía. La razón fundamental de la adopción que nos lleva a edificios sustentables de alto desempeño es que, junto con la mejora de las características de los métodos convencionales de construcción, con un nuevo enfoque de alto rendimiento, nos busca llegar a un alcance de diseño sustentable que vayan más allá del simple hecho de poner paneles solares
a un edificio para ahorrar energía eléctrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que esté mal que estemos usando paneles de energía eléctrica. No, está muy bien, pero debemos llevarlo un poco más allá. Y para ello debemos hacer los edificios que sean sustentables, pero también en un alto rendimiento. Y para ello tengo esta imagen allí, en el cual nos indica cuáles serían esas características que se deben tener durante la fase de diseño, la construcción y por supuesto hasta su desconstrucción. Como lo vemos allí, las principales características de la construcción sustentable, uno es que debe reducir el consumo de recursos. Se debe tratar de reducir el consumo de recursos a la hora de construir un edificio, a la hora de proyectar un edificio. También reutilizar los recursos, utilizar recursos reciclables, proteger la naturaleza, eliminar sustancias tóxicas, aplicar una evaluación económica del ciclo de vida y centrarse en la calidad, además de aplicarse también aquellos recursos necesarios para crear y operar el ambiente construido, como lo son los suelos, los materiales, el agua, la energía, ecosistema, en todo el ciclo de vida del proyecto. Fíjense en este otro esquema que traigo aquí de lo que son la edificación sustentable. Ya habíamos visto lo que era la planeación, el desarrollo, el diseño, la construcción, uso y comparación, mantenimiento, modificación y desconstrucción, que hablamos de esas etapas del proyecto. Aquí en este esquema también se muestra la existencia de una relación interdisciplinaria entre los recursos del ambiente, los principios del desarrollo sustentable y las etapas del proyecto, lo cual garantiza el desarrollo sustentable del proyecto. Como lo vemos, los principios para una edificación sustentable sería, los nombramos ahorita, reducir, reutilizar, reciclar, las etapas del proyecto, planear, desarrollo, diseño y los recursos utilizados, que no serían más que los suelos, los materiales, el agua, la energía y los ecosistemas. De aquí que la aplicación de este sistema resulta en beneficios no solo ambientales, sino también sociales y económicos. Y lo que es más, un cambio en la perspectiva con que se vayan a ver los proyectos de ingeniería civil, de una industria que solo daña al ambiente a la que se ve el compromiso con los seres humanos y con la naturaleza, sin poner a un lado, por supuesto, las cuestiones técnicas que vayan a involucrar en lo que son los proyectos. Ahora, cuando hablamos del uso sustentable de los recursos, recuerden que los recursos involucrados en un proyecto de construcción son los que ya vimos anteriormente, como lo son el suelo, los materiales, el agua, la energía y los ecosistemas. Por eso es necesario dar un panorama general de la sustentabilidad de su uso. En cuanto a el suelo, podemos decir que el uso sustentable del suelo se basa en el hecho de que el suelo sea fértil, o el uso de un suelo fértil. Recuerden que el suelo es un recurso, podríamos decirlo, finito, pero también es muy valioso, cuyo uso para sus fines de la construcción urbana debe ser un poco minimizado. Por otra parte, la sustentabilidad debe promover el reciclaje de los suelos, como los usados anteriormente, como zonas industriales o zonas urbanas deterioradas. En cuanto a los materiales, la selección de materiales para la construcción, hay dos puntos claves dentro de la sustentabilidad que hay que poner especial atención. Uno sería el uso de los materiales de ciclo cerrado y otro en la eliminación de emisiones líquidas, sólidas y gaseosas en cuanto a los materiales. Ahora, el uso sustentable de los recursos dentro de lo que es un proyecto de construcción
con respecto al agua, que es un recurso fundamental para el desarrollo de la sociedad, además de ser no renovable y cada vez más escaso, una vez contaminada el agua es muy difícil de revertir el daño. De allí el desarrollo de técnicas para la conservación del agua, que van desde la captación del agua pluvial, el tratamiento de las aguas, el uso de bombas de bajo flujo, hasta la implementación de nuevos métodos. Recuerden que nuestro planeta debería llamarse agua porque está constituido mayormente por agua que por tierra. Debemos cuidar este elemento, este recurso, que no es renovable y que utilizamos mucho, es tan importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Por supuesto, también la energía. La conservación de la energía se logra a través de la aplicación, podríamos decirlo, de 3 enfoques. 1, implementar un diseño pasivo. 2, emplear fuentes de energía renovables. Y 3, diseñar la envolvente del edificio para que sea resistente a la transferencia de calor conductivo, convectivo o radioactivo. Este diseño se va a referir a usar el tamaño, la forma y orientación del edificio para conducir la estructura usando las características naturales y climatológicas, tales como la insolación, la topografía, el microclima, los vientos y el paisaje. Y por último, el ecosistema. Uno de los objetivos de la construcción sustentable es que el ambiente construido y los sistemas trabajen de manera sinérgica, como ya lo había dicho antes. La integración del entorno urbano con el ecosistema puede jugar un papel importante en la selección de materiales, trabajando sinérgicamente con el ecosistema del lugar en el que vamos a desarrollar o en el que se vayan a desarrollar los proyectos. Podemos mejorar la estética, tener un almacén natural de agua en el caso de las humedales y sobre todo preservar la naturaleza. En países como Australia, que hay un gran problema con el agua por ser zonas áridas, me llamó mucho la atención viendo un programa cómo uno de los construyeron y el impacto que tiene la edificación de un estadio, pero este estadio lo hicieron para aprovechar o minimizar un poco los daños que va a tener sobre el impacto, pero también que el edificio operara conforme a los problemas propios de la región, que en este caso es la falta de agua por ser una región caliente. Y todo el techo del edificio estaba diseñado, los arquitectos, los ingenieros, para que recogiera el agua. Y esta agua que iba a ser almacenada representaba el 40, si no me equivoco, el 40 hasta un 50% del consumo que iba a tener el edificio. Entonces, cuando hablamos de sustentable, nos estamos refiriendo precisamente a todo ello. Ahora, el uso sustentable de los recursos nos va a llevar, por supuesto, a ciudades sustentables. Es importante que debemos tomar en cuenta lo que es el análisis de ciclo de vida, bien sea de un producto, un proyecto, en este caso del producto, el tratamiento de agua y aguas residuales, las infraestructuras sociales y viviendas a bajo costo, la energía y sostenibilidad y el transporte y diseño urbano sostenible. De estos aspectos, para que podamos tener una ciudades sustentables, para no hacer tan largo el contenido de este módulo, me voy a enfocar en las 3 primeras, o nada más voy a tratar las 3 primeras, empezando con lo que sería el análisis del ciclo de vida. Una de las definiciones más utilizadas para lo que se conoce como el análisis del ciclo de vida es la siguiente. Es de la norma ISO 14040, que me dice que el análisis del ciclo de vida es una técnica para determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados a un producto, compilando un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema, evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a estas entradas y salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en relación con los objetivos del estudio.
el análisis de ciclo de vida nos va a permitir obtener un modelo simplificado de un sistema de producción y de los impactos ambientales asociados. Mas, sin embargo, no va a pretender entregar una representación total y absoluta de cada interacción ambiental. A pesar de postular una cobertura sobre todo el ciclo de vida de un producto, en muchos casos resulta difícil abarcar todas las actividades, desde la cuna a la tumba, por lo que se debe definir claramente el sistema requerido para que el producto cumpla con una determinada función. Recuerden, cuando estamos hablando de aquí del análisis del ciclo de vida, no estamos hablando más que de una gestión ambiental. Ahora, la vida de un producto empieza en el diseño y desarrollo de dicho producto y va a finalizar o finaliza al final de vida de las actividades, incluyendo la reutilización y reciclaje, a través de las siguientes etapas, las cuales sería la adquisición de materia prima, donde todas las etapas necesarias para la extracción de las materias primas y la aportación de energía del medio ambiente, incluyendo el transporte previo a la producción. También, en análisis de ciclo de vida, voy a tener que evaluar lo que son los procesos y fabricación, que son las actividades necesarias para convertir las materias primas y energía en el producto deseado. En la práctica, esta etapa se compone de una serie de subetapas, con productos intermedios que forman a lo largo de la cadena, que se forman a lo largo de la cadena del proceso. También voy a tener la distribución y transporte, que no es más que el traslado del producto final, en este caso, a su cliente. El uso, reutilización y mantenimiento, que es la utilización del producto acabado a lo largo de toda su vida en servicio. El reciclaje comienza una vez que el producto ha servido para su función inicial y consecuentemente se recicla a través del mismo sistema de producto. En este caso se conocería como un ciclo cerrado de reciclaje. O, por otro lado, entra en un nuevo sistema de producto, que sería un ciclo de reciclaje abierto. Aquí es donde podríamos implementar lo que se llama la desconstrucción de las edificaciones. Y ya, la última etapa a tomar en cuenta es la gestión de los residuos. Comienza una vez que el producto ha servido su función y se devuelve al medio ambiente como residuo. Fíjense que los procesos industriales no solo me van a generar residuos, sino que también consumen recursos naturales, requieren infraestructura de transporte, utilizan insumos químicos, agua y energía, y generan productos que deben ser transportados, consumidos y en algunos casos reutilizados antes de su eliminación final. Como lo vemos aquí en el sistema de productos, tenemos en la entrada las entradas, que serían los recursos materiales y energéticos. También como salidas tenemos la emisiones al aire y al agua, y por último el producto. Pero todo esto me lleva a afectar lo que es el medio ambiente. En cada una de estas instancias se generan impactos ambientales diversos, los que deben ser tomados en consideración cuando se desea evaluar el efecto de un proceso sobre el medio ambiente. Basados en ello, el análisis de ciclo de vida consiste en evaluar cada uno de los efectos ambientales generados a lo largo de la vida del producto. Vale destacar, desde la fuente de recursos primarios, desde su cuna, hasta el consumo y disposición final, hasta su tumba. Ello permite indicar los impactos sobre los diferentes comportamientos ambientales, más allá de los límites de las plantas de producción. Ahora, en su forma actual, el análisis de ciclo de vida constituye una herramienta de gestión ambiental y diseño de procesos menos contaminantes. Vamos a dar un ejemplo de ello, sería la sobreexplotación
y una gestión inadecuada del recurso forestal, de la tala y quema de árboles. Entonces, esto puede degradar significativamente la calidad del suelo, con los siguientes impactos negativos sobre la tasa de renovabilidad del recurso y sobre la calidad de las aguas superficiales, debido al arrastre de sedimentos y material orgánico disuelto derivado de los procesos erosivos. Entonces, el análisis de ciclo de vida, en el análisis de ciclo de vida existe un conjunto de herramientas complementarias que nos van a permitir evaluar las cargas ambientales, con diferente resolución y con distintos límites del sistema estudiado. Algunas de estas las voy a describir a continuación, como lo es la evaluación del impacto ambiental, que es una herramienta que nos ayuda a la toma de decisiones, que incluye la identificación, cuantificación y valoración de los impactos ambientales asociados a un proyecto. Tenemos también la evaluación de tecnología, esta herramienta de diseño de procesos menos contaminante. Es una herramienta de proceso de diseño menos contaminante, cuyo objetivo es evaluar comparativamente diferentes opciones tecnológicas sobre la base de sus atributos ambientales, técnicos, económicos y sociales. Los análisis de riesgo, que evalúa posibles accidentes considerando la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias sobre las personas, las instalaciones y por sobre todo el medio ambiente. Permite identificar y evaluar medidas de prevención y control. También tenemos como una herramienta el análisis de intensidad de recursos. Allí nos permite evaluar la cantidad de materiales y energía que se utiliza en un sistema de producción asociado a un producto o servicio a lo largo de su ciclo de vida. Trabaja sobre el total de materia y energía, sin especificar la materia y la composición específica. Y por último, la evaluación de desempeño ambiental. Es una herramienta interna que provee al sistema de una gestión con información ambiental objetiva y verificable sobre el desempeño de una organización. Se debe seleccionar indicadores ambientales adecuados para describir la interacción con el medio ambiente. Aquí, en esta siguiente tabla, les voy a mostrar lo que son las aplicaciones de un análisis de ciclo de vida. Allí tenemos las aplicaciones, como serían minimizar los residuos, el diseño de productos, los proyectos y procesos, la materia prima y hasta conseguir que un menor impacto al medio ambiente. Y en los análisis y valoraciones de cada aplicación vamos a ver que en minimizar los residuos tenemos los cambios en las materias primas, la modificación de equipos, nuevas tecnologías de proceso y tecnologías limpias. En cuanto al diseño de productos, los nuevos materiales, los nuevos procesos de fabricación, las nuevas características de uso, la nueva presentación y las ecoetiquetas. En los proyectos y procesos, características propias, alternativas y opciones de mejora, e igual que opciones de mejoras en materias primas, cambio de fabricación, esto lo vamos a tocar más adelante, un cambio de fabricación, quizás no tanto cambiar, pero sí mejorar, optimizar, cambio de uso, y esto nos lleva, y por supuesto el uso de nuevos combustibles. Ahora, con ello ya he estudiado lo que es el ciclo, el análisis del ciclo de vida de un producto, pequeño resumen de lo que ello representa. Vamos a entrar a lo que sería el tratamiento de las aguas residuales. La generación de aguas residuales es una consecuencia inevitable de las actividades humanas. La contaminación del agua se puede definir, y una de las que más me gustó, y es la que coloqué aquí, como la acción y el efecto de introducir materia o formas de energía, o introducir condiciones en el agua, que de modo directo o indirecto impliquen una alteración perjudicial de su calidad y relación con los usos posteriores o con su función ecológica. Ahora, una vez ya identificado lo que es la contaminación del agua, y es un proceso que se da una vez nosotros entregamos los edificios, porque
como vamos a ver más adelante, tenemos varios tipos de aguas. Debemos tratar estas aguas, no debemos simplemente, bueno, dejar, ya el agua se contaminó y verterla. No, debemos hacerle tratamiento. Ahora, en el tratamiento de las aguas residuales, estas se van a someter a una serie de procesos tanto físicos, químicos y biológicos, cuyo objetivo va a ser reducir la concentración de los contaminantes presentes en el agua y así permitir el vertido de los efluentes depurados o algo más limpio, o si se quiere en su totalidad más limpio, minimizando los riesgos tanto para el medio ambiente que queremos proteger como para las poblaciones. Recuérdense que basados en todo esto de urbanismo y ciudades sostenibles, lo que queremos es que nuestras ciudades cada día más se compenetren con el entorno donde están siendo fabricadas o elaboradas y así poder tener una mejor calidad de vida, pero también preservar nuestro planeta para generaciones siguientes. Ahora, entre las aguas residuales urbanas vamos a tener lo que son aguas residuales urbanas, valga la pena la redundancia, aguas residuales domésticas y aguas residuales industriales. Vamos a refrescar un poco estos conceptos. Y las aguas residuales urbanas son aguas domésticas o la mezcla de estas con aguas residuales industriales o con aguas de escurrentías pluviales. O sea, cuando hablamos de urbana estamos hablando de toda la mezcla, dependiendo de los sistemas de recolección de cada uno de los países que tengan. Cuando hablamos de aguas residuales, la mezcla de tanto las domésticas, la de uso industrial, como la de producida por las lluvias, las aguas pluviales. Las aguas residuales domésticas son las aguas procedentes de las zonas de las viviendas, aquellas que son emitidas durante el uso de una vivienda, o las personas que habitan en la vivienda, y de servicio, generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas, actividades del día a día. Y también tenemos lo que serían las aguas residuales industriales, que son todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para cualquier actividad, bien sea comercial o industrial, que no sean aguas residuales domésticas ni aguas de escurrentía pluvial. ¿Se quedando claro ya? O refrescando un poco lo que son aguas residuales urbanas, aguas residuales domésticas y aguas residuales industriales. Debemos darle un nuevo uso a estas aguas, no quedarnos con usar las aguas limpias, contaminarlas y luego desecharlas. Para ello, el vertido de aguas residuales urbanas sin depurar, si lo hacemos, si las desechamos sin ningún tipo de tratamiento, ejerce sobre los cauces receptores, sobre donde están siendo vertidas, toda una serie de efectos negativos, entre los que cabe destacar la aparición de fango y flotantes, agotamiento del contenido de oxígeno presente en las aguas donde se está vertiendo, aportes excesivos de nutrientes que también son dañinos, sobre todo a los ecosistemas, y por supuesto el daño a la salud pública, el daño a la población. Ahora, las instalaciones para el tratamiento de aguas residuales urbanas generalmente constan de 3 elementos principales. ¿Cuál es? La recogida y conducción de las aguas residuales hasta una estación de tratamiento. Debemos modificar nuestras ciudades, debemos modificar nuestros urbanismos para que estas aguas residuales sean, bien sea en un proyecto macro o en proyectos más pequeños aplicados a pequeños sectores, a viviendas, hasta un desarrollo urbanístico completo que permita recoger las aguas pero llevarlas hacia una estación de tratamiento. Luego, en esta estación de tratamiento, proporcionarle a dichas aguas residuales el tratamiento requerido. Y por último, sería la evacuación de los productos resultantes del tratamiento, efluentes depurados y por supuesto lodo. Ahora vamos a ver un poco lo que son estos procesos, estos tratamientos que se le deben dar a lo que son, en algunos países se le aplican a las aguas residuales. Tenemos el primer, que es el pretratamiento,
Vamos a tener un tratamiento primario, un tratamiento secundario y un tratamiento terciario, también se le conoce como tratamiento avanzado. El tratamiento o el pretratamiento, aquí se van a aplicar procesos físicos, cuyo objetivo es la eliminación de objetos gruesos, arenas y grasas. Las operaciones básicas que se utilizan para este proceso es el desbaste, el tamizado, el desarenado y el desengrasado. Una vez pasado este proceso se pasa a un tratamiento primario. Aquí se van a aplicar procesos físicos y químicos, cuyo objetivo es la eliminación de materia sedimentable y flotante. Las operaciones básicas para lograr este tratamiento son el decantamiento primario, tratamiento físico-químico, coagulación o floculación. Una vez pasada el agua por este primer tratamiento, va a lo que se conoce como tratamiento secundario, que aquí se aplica un proceso biológico, cuyo objetivo es la eliminación de materia orgánica disuelta o coloidal. Procesos que se aplican aquí es de degradación bacteriana y decantación secundaria. Y por último sería el tratamiento terciario avanzado, que aquí se aplican procesos físicos, químicos y a su vez biológicos. El objetivo es la eliminación de sólidos en suspensión, material orgánico residual, nutrientes y patógenos. Los procesos básicos son de floculación, filtración, eliminación de fósforo y amoníaco y la desinfectación. Una vez que el agua pasa por estos 4 tratamientos, el agua queda lista para su reuso en diversas actividades o para regresar a la naturaleza sin causar daños ecológicos. Entonces ya no podemos usar las aguas y simplemente devolverlas a la naturaleza o vertirla en los mares o en los ríos, independientemente sea el caso. Debemos cambiar esa visión, debemos hacer nuestros urbanismos que sean más sustentables en el desarrollo de lo que son la recolección y reuso de las aguas, en este caso las aguas grises, como se les conoce también. Pero este proceso en el tratamiento también se le aplica a los lodos. Ahí vamos a tener lo que sería un espesamiento, una estabilización, acondicionamiento y por último sería la deshidratación. El primero es un proceso físico. El objetivo sería incrementar la concentración de los sólidos. Las operaciones básicas son espesado por gravedad, espesado por flotación y centrifugado. Una vez aquí pasa el siguiente proceso, que es un proceso físico, químico y biológico, cuyo objetivo es reducir la fracción biodegradable de los lodos. Los procesos básicos que se utilizan son la estabilización aerobia, la estabilización anaerobia, y la estabilización química. En el acondicionamiento es un proceso biológico. El objetivo es mejorar la característica del lodo para facilitar su deshidratación. El proceso que se utiliza es lo que se conoce como adición de floculantes. Y el último, en la de deshidratación, es un proceso químico, pero el objetivo es reducir totalmente el contenido del agua, que me quede única y exclusivamente los sólidos. La operación básica es el secado mecánico, el secado térmico y el eras del secado. Entonces, como lo vemos aquí, las plantas de tratamiento utilizan métodos físicos, biológicos y químicos para descontaminar el agua. Y lo que queremos es ahorrar más el agua potable, reciclando y reutilizando en la mayoría o en lo que se pueda de cada uno de los casos las aguas grises. Ahora, por último, como ya les había comentado, en lo que es buscar ciudades sostenibles, es nuevas técnicas, o por lo menos recuperar antiguas técnicas para elaborar viviendas de bajo costo. Con bajo costo no me refiero a viviendas de menor calidad, no. Viviendas que mantengan la calidad, pero que generen un menor impacto ambiental y que generen también, en lo posible, la menor cantidad de dinero, de inversión a la hora de su elaboración. Para ello traje lo que es a cotación esta técnica conocida como la construcción de muro de adobe. Es la técnica de fabricar bloques de tierra cruda, vaciando el barro húmedo mezclado, puede ser con paja,
Claro, aquí estoy tomando materiales que conseguimos fácilmente. Podemos utilizar cualquier otro material ya moderno para su estabilización, pero la idea es buscar fuentes renovables. Mezcla con paja, en moldes de madera, luego secados al aire libre. Esta técnica se emplea en la construcción de paredes o muros y como relleno del entramado de estructuras de madera realizadas previamente. Como lo vemos allí en la imagen, son los moldes, se utiliza la arena para crear lo que son los bloques de adobe y cómo se apilan estos mismos. ¿Cuáles serían los pasos para la elaboración del adobe y construcción y después construcción de un muro o construcción de cerramientos o paredes? En primer lugar sería determinar la tierra adecuada para construir los adobes. Lo bueno es que la tierra o el suelo lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo donde nos encontremos, cualquier parte de este planeta. Ello nos va a facilitar por lo menos el uso de su materia prima. Ahora, ¿quiere decir esto que vamos a tomar cualquier tipo de tierra o cualquier tipo de suelo? No debemos dejar a un lado las técnicas ingenieril. Se requiere que el suelo, que la tierra que se va a utilizar, contenga más arena que arcilla. Esto se puede verificar mediante un método bastante sencillo que se llama la prueba de la botella, en donde allí podemos separar lo que es la arena de la arcilla, una va a decantar y otra va a flotar. Entonces, y ver cuál es el contenido, cuál es la presencia de estos dos que contiene este suelo. Ahora, una vez ya identificado la tierra, pasamos a lo que es la mezcla. La mezcla se deja un poco de agua por 3 días para dormir la mezcla. Luego se le agrega más agua a la arena, se le agrega más agua hasta que sea flexible para vaciarse en los moldes. Esto es lo que se busca. Se deja la mezcla, se mezcla el agua con el agua, se deja unos 3 días para lo que se conoce como dormir la mezcla y luego se le agrega más agua hasta que sea flexible para vaciarse en los moldes. Una vez que ya tengo la consistencia deseada, vaciamos los moldes. Los bloques de adobe pueden tener varias dimensiones dependiendo de los moldes, bien sea de madera o metal. Las más utilizadas, y estas medidas están dadas aquí en centímetros, serían de 5 por 10 por 15, de 12 por 18 por 36 y de 10 por 15 por 30. Para el proceso del moldeado, se llena primero el molde con la mezcla humedecida, luego se compacta, como lo veíamos en la primera imagen, si lo recuerdan, la mezcla se recorta arriba el exceso y por último se saca del molde. Una vez que ya tengo el bloque, lo saco del molde, viene lo que es la etapa de secado. Aquí se efectúa al aire libre, si es posible protegido del sol directo. Habrá que recubrirlo con hojas, con lo que se tenga a la mano, y de vez en cuando mojarlo para evitar el agrietamiento, hacerle como un proceso de curado. Este proceso dura 2 o 3 semanas. Cuando ya están endurecidos, se colocan en hileras abiertas para que el aire pueda circular. De esta forma, se dejan 15 días aproximadamente. Como se fijan, en todo este proceso de elaboración de bloques de adobe, no se ha implementado ninguna técnica, por lo menos industrial. Estamos hablando de técnicas bastante sencillas que me van a permitir la elaboración del mismo, y sobre todo para ciudades alejadas o países bajos o pobres en recursos, nos va a ayudar a garantizar techo o vivienda a cada una de las poblaciones, pero también que sea una vivienda digna y de calidad. Por último, una vez que ya tengo el bloque, que vamos a la fabricación, a la construcción de los cerramientos. Una forma de hacerlo es construyendo sobre cimientos de piedra. Va a depender de la zona, podemos hacer también nosotros nuestra viga de riostra. Y luego se procede a colocar los adobes. Los adobes se unen con una mezcla de cal y tierra llamada caliza. Pero también podemos utilizar nuestra mezcla de arena con cemento y así unir las hileras de bloque. Como lo ven allí, no son viviendas feas, incluso son viviendas con un acabado muy lindo, un acabado arquitectónico bastante llamativo. Lo ven allí en las 3 imágenes. Entonces, ¿qué se busca con esto? Unas viviendas sociales, económicas, pero también dignas para aquellos que viven allí. Porque nosotros, cuando estamos proyectando estas nuevas ideas, o aquellas personas innovadoras, nosotros como ingenieros de ese ingenio debemos innovar, también debemos innovar asumiendo que
allí nos gustaría vivir a nosotros, que podemos darle uso a ello, no nada más para que alguien más la use, pero sin tomar en cuenta esas necesidades básicas y sobre todo la apariencia, que es tan importante a la hora del diseño arquitectónico. ¿Cuáles serían las ventajas de la construcción de viviendas con bloques de adobe? Por el hecho de no necesitar el horno, el adobe resulta mucho más económico a la hora de su elaboración. También la simplicidad de elaboración del muro en la obra, recuerde que me sirve para cerramiento. Permite la realización de superficies alabeadas, distintas formas. Por ser autoportante, no lo había dicho, lo tenía aquí entre las ventajas, es capaz de recibir un piso alto o una segunda planta y cargar con un techo de teja. Se le puede hacer un análisis estructural, inclusive lo podemos combinar con un sistema de porticado, pero la ventaja de los muros de adobe es que también son autoportantes, mayor plasticidad de forma, podemos jugar con los contenidos de arcilla, de limo y de arena y poder darle también forma, color y así evitar el uso de pintura que también nos ahorraría en la construcción o elaboración de un proyecto de una vivienda con adobe. Permite el uso de arcos, no me queda únicamente a paredes netamente verticales o netamente lineales, sino que me permite usar bóvedas, cúpulas pequeñas y superficies curvas. Y generalmente no necesitan esfuerzos adicionales, pero también tiene sus desventajas, claro, son más los pros que las contras. Uno de ellos es que por ser un material autoportante, es recomendable en zonas sísmicas el esfuerzo de los confinamientos, el refuerzo de los confinamientos. Entonces, evaluando ya la implementación de este tipo de construcción a las áreas donde se vayan a implementar. Y en segundo lugar, se necesitaría de un lugar seco para producir el adobe. En países donde se dan todas las estaciones, donde hay climas muy fríos, esto sí me llevaría a tener que fabricar el adobe, bien sea en los en los meses más cálidos que van a tener estos países, o si no, a tener que la utilización de horno para la fabricación de la misma. Recuerden que lo que se quiere es que en el momento de proyectar las futuras construcciones, nuestros urbanismos y nuestras ciudades sean sostenibles y así poder darle mejor calidad de vida a nuestra población, pero también cuidando nuestro ambiente, que las edificaciones se complementen con el entorno donde se están construyendo y así garantizar un planeta para las generaciones siguientes.